Señor Rodríguez, ¿cómo está? Buen día. Queremos saber, por favor, su punto de vista. Están pasando muchas cosas aquí en el Perú. La más fuerte de todas la que podemos mencionar es esta segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Cómo es visto nuestro país? Bueno, fíjate, hay mucha expectativa en el mundo entero, en América y en la subregión, sobre las elecciones del próximo 6 de junio. Es verdad que todavía falta mucho en términos materiales, estratégicos de un proceso electoral, mirando a la fecha del escrutinio definitivo. Pero también es cierto que ya los candidatos están revelándose en sus planteamientos, en sus posiciones, y entonces, como sabes, hay uno que es Pedro Castillo de Perú Libre, que tiene una visión muy distinta al statu quo, a la normalidad, a lo que los peruanos estamos acostumbrados, a nuestro régimen económico, que es el más importante, fundado en la economía social de mercado. Y ayer mismo hemos visto incluso declaraciones del señor Vladimir Cerrón, para nadie es un secreto, que es digamos, el mecenas del señor Pedro Castillo, que ha dicho que su visión de lo que es el derecho constitucional está en la marginalidad, porque no asume el Congreso como el mecanismo, el marco para cualquier decisión jurídica, ¿no? Para él el Congreso no existe. Y entonces busca otros mecanismos jalado de los pelos, muy forzado, porque además, como sabes, en sus pretensiones hay, a mi juicio, una manera muy desnaturalizada de ver al derecho y de ver a la política. Y eso lo podríamos desarrollar. Y la otra, la candidata del Fujimorismo, que también se presenta con sus ideas, que sí mantiene el statu quo, que sí plantea también una reingeniería, primero personal, y segundo, de lo que ha sido el apellido, con la figura del padre imputada, donde muchísima gente en el Perú, y creo que la mitad del país, ha habido hacia él una reticencia, el legado de la reticencia, del rechazo al padre, lo ha recibido como activo su hija. Es verdad que últimamente, por su propia condición de candidata que busca discurso propio, atenuado, y se está atenuando cada vez más, según estamos viendo en las encuestas, que hace solamente 10, 15 días eran de 20 puntos de diferencia. Hoy no hay una sola serie que diga que no esté por los 10, 8 o 7 puntos. Entonces, fíjate que el mundo entero está expectando ello, porque lo que quiere el mundo es invertir en el Perú. El Perú es un país lleno de riquezas. El Perú es un país lleno de bondades económicas, de bondades naturales. Y entonces los inversionistas están esperando a ver qué pasa el día 6 de junio, porque el fenómeno de la inversión es lo único que a los peruanos nos va a dar aliento para seguir creciendo. Si se va la inversión extranjera o no viene, déjame decirte que nos vamos a parecer a Venezuela. Seamos claros, en estas cosas ya no podemos estar haciendo un juicio de reflexiones que no sean concretas, decididas. Tenemos que mirar a esta etapa de la historia nacional como una etapa cruda de realismo político, que es lo que yo siempre trato de decir. Y en esa mirada, los peruanos tenemos que ser muy decididos para el salvamento, primero, del destino de la patria con democracia, y segundo, del destino de la patria económicamente, porque no nos queremos parecer ni a Venezuela, ni a ningún otro estado que en el sistema internacional está fracturado, anarquizado o casi como un estado fallido. Dijo usted un punto muy importante, señor Miguel Rodríguez. Si no votamos correctamente nos podemos parecer a Venezuela.
Pero esto ya va más allá de una preferencia, va más allá de ser o no ser fujimorista, va más allá incluso de ser o no capitalista, va más allá de si tenemos un mercado abierto o un mercado cerrado. Este país necesita de la inversión extranjera. No nos vamos a cansar de decirlo, al menos desde esta tribuna, humilde tribuna. Pero, ¿cómo hacerle entender a la población de que nos jugamos realmente el peligro de convertirnos en un país al que estimamos mucho, pero lamentamos la situación por la que pasa, Venezuela? Mira, lo que estás diciendo es exacto y es correcto. Yo no soy un hombre de derecha, tampoco soy un hombre de izquierda, soy un hombre dedicado a la socialdemocracia, un hombre puramente del centro, como ha sido toda mi participación académica y mi participación en los ámbitos en los que me suelo mover. Y como tal, coincido contigo. En el Perú, en estos momentos, no se trata de un asunto ni de derecha ni de izquierda. Y a los fujimoristas, yo escribí un libro sobre Alberto Fujimori, publicado por el diario Correo. Alberto Fujimori, ¿no? El hombre sin recambio. Y allí dije claramente que lo que hubo el 5 de abril fue un autogolpe de Estado. Pero también fui tan claro como eso para decir que dio una constitución que fue objeto de un referéndum y que nos dio la oportunidad a los peruanos para que la decidiéramos, pero y también fui claro para decir que nos salvó del terrorismo y nos salvó de mantener una relación internacional, por ejemplo, con Ecuador bastante compleja. Todo ese proceso que hemos visto nos hace pensar que tenemos que ir por encima de una mirada fujimorista. Y entonces nuestra decisión del día 6 de junio ni siquiera es por Fujimori, por supuesto, o por la señora Fujimori, sino por el salvamento de la patria, el salvamento del país. Ahí está lo que trato de decir en mis columnas diarias en Correo y en mis conferencias que vengo sosteniendo. Mira, un país como el Perú, que solamente ha venido creciendo en los últimos años, no puede llegar al abismo de un momento a otro. Tenemos que ser muy claros en eso. De manera que estoy persuadido que los peruanos que estamos llenos de sensatez vamos a tener que mirar con mucha tranquilidad, sin desesperación, lo que viene hacia adelante. Al expresidente o el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, expresar su preocupación. ¿Cómo nos miran, por ejemplo, en Ecuador, señor Rodríguez? Mira, en Ecuador están cruzando las manos, los dedos, y quieren que tengamos la misma suerte que ellos. Y yo creo que Ecuador es un país donde la población tuvo un comportamiento muy sensato. Recuerda que en la primera vuelta el señor Andrés Arauz salió primero, el correísmo, y la izquierda ecuatoriana ya cantaba victoria y Correa quería levantar maletas en Bélgica para llegar inmediatamente a Ecuador, a Quito. Eso no ha pasado. El señor Guillermo Lasso se alzó con la presidencia en su tercer intento. Y mira, Ecuador, a mi juicio, ha sido sensato y está en el camino del crecimiento, con un presidente que va a garantizar el statu quo de una libertad y una democracia a prueba de balas. Y no porque sea un hombre de derecha, sino porque la garantiza, porque no tiene vocación por quedarse 4, 8, 12 años, como sí hemos visto, y ahí están los registros. El señor Correa estuvo 10 años y si por él hubiera sido, se hubiera quedado más tiempo en Ecuador. Entonces, yo creo que tenemos que mirar, pero mirar con detenimiento las vitrinas, los espejos de los países de la región, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Son países que a nosotros nos tienen que producir solamente reflexión. Los peruanos, estoy persuadido que nuestra sensatez tiene que primar. Aquí estamos, repito, reitero, en una hora donde la decisión prudente, racional, sin hígado, sin estos apasionamientos que suelen cargar la vida política,
no son evidentemente una regla. De manera que voy por allí y esperemos que el mundo entero, una vez consumado el proceso del 6 de junio, tome una decisión sobre la base de un resultado positivo que aspiro y espero de seguir apostando por el Perú. Ahora, señor Rodríguez, ya para finalizar, habló usted de algunos países, ¿no? Mencionaba Venezuela, Cuba. También habría que mencionar, y en eso me baso mi pregunta, hay muchos exmandatarios quienes están dando su punto de vista a las elecciones presidenciales de lo que pasa en el Perú. Pero más allá de expresar una preocupación como el presidente Lenín Moreno, realmente se posicionan bajo el apoyo hacia determinado candidato, escuchando lo que dijo, por ejemplo, el expresidente José Mujica y viendo el tuit del expresidente de Bolivia, Evo Morales, abrazándose con Pedro Castillo. ¿Qué está pasando? Que hay una intromisión internacional. No, fíjate, yo creo que eso es inevitable, porque la acción política, y más aún desde afuera del territorio nacional, siempre se va a producir. Y eso no es ninguna intromisión en asuntos internos, ya lo he aclarado y dije que incluso el tweet que mandó la Cancillería peruana había sido realmente una patinada porque no corresponde. Mira, el principio de no intervención o de no intromisión en asuntos internos solamente lo puede realizar como sujeto activo un actor político en el gobierno. Ni el señor Mujica, ni el señor Evo Morales, ni el señor Lenín Moreno, por uno u otro candidato, cuando hablan en nombre del Estado de sus países. En el caso de Evo Morales y de Mujica puntualmente. Y estamos hablando allí de actores incluso que están fuera del territorio nacional. La intromisión en asuntos internos está referido a que se digan cosas dentro del territorio nacional. Y ahí está la gran diferencia. Por eso es que es imputada la intromisión a los miembros del servicio diplomático acreditado en un Estado cuando dicen cosas dentro del Estado en que se encuentran y que evidentemente afecta la tranquilidad, la normalidad y hasta produce la cualificación, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, de non grata, persona non grata. Nada de eso pasa con las declaraciones políticas formuladas desde afuera por los actores políticos y eso, te repito, es inevitable. Bueno, para finalizar, señor Rodríguez, quisiera preguntarle lo que está pasando en Colombia. No sé si el equipo de producción tiene unas imágenes que le pasamos hace unos momentos a nuestro amigo Giancarlo Machaca, pero hay cosas importantes que se tienen que mencionar de lo que está pasando en Colombia con el tema de las reformas tributarias. Tengo entendido que se está discutiendo o que ya se discutió en el Congreso, pero que generó muchas molestias en la población. ¿Qué nos puede contar sobre ello? Mira, las reformas tributarias siempre son odiosas. Las reformas tributarias lo son porque siempre van a golpear a los más vulnerables, a los más débiles. Cuando los estados deciden políticas de presión tributaria, porque necesitan una canasta más inflada, más grande, porque hay que hacer muchas cosas en el aparato estatal y mantener todo lo que significa el radio de acción de la vida de todos los días. Entonces las reformas tributarias tienen que hacerse siempre cuidando de que los menos afectados sean los más vulnerables. Y los más vulnerables en un estado, lo dije en una columna hace poco, son las clases medias y las clases populares. Y yo creo que en el caso colombiano es evidente de que se tiene que trabajar en la evidencia de que estas medidas son importantes para el país, eso sí, pero buscando que la población mayoritariamente vulnerable sea lo menos afectada. Señor Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable, tenga buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Hemos conversado con el señor Miguel Rodríguez, internacionalista, para hablar de lo que está pasando en el Perú y un poquito de lo que sucede en Colombia, amigos, que hasta el momento se reportan muchos actos violentos
en el país cafetero.